El otro día en Instagram me pedisteis que os hablara de los perfumes que más utilizo en mi día a día para el trabajo, así que aquí vamos. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil con una nueva entrega de perfumes versátiles. Son perfumes que me los puedo poner prácticamente para lo que quiera y me da igual que haga frío, que haga calor, yo me los pongo igualmente. Y sobre todo me gustan para el día a día, para el trabajo, tal, perfumes muy calmados que me rinden bien la jornada y tal, sin problemas y que aparte son de mis favoritos para eso. O sea, les tengo directamente metidos en la cajita, que por eso les veis aquí, porque está tal cual en mi armario. O sea, ha sido sacarla, papá, y me la traigo. Así que voy a hablaros un poquito de ellos. Voy a comenzar por la fragancia que más tiempo lleva conmigo, que es el Burberry Brit, la versión Eau de Parfum. Esta fragancia me gusta muchísimo, os he hablado de ella un montón de veces. En cuanto a versátiles, creo que es de lo más top que podéis encontrar, y si encima le añadimos que ahora mismo el precio se suele encontrar sobre los 30 euros, 28, cosas así, jolín, está fenomenal. Esa ya es la versión, la nueva, por así decirlo, porque la antigua, esto no sé si os lo he contado. A ver, que como están aquí detrás, ¿me gusta o no me gusta? La antigua, que es esta de aquí, me parece mucho más bonita, ¿vale? O sea, me parece bastante más bonita. Pero no os volváis locos buscándola. Aquí la tenéis. Decidme la verdad, ¿cuál os gusta más? Está más bonita. A mí me gusta más, es como más inglesa, ¿no? Más Burberry. No sé, las dos son muy cookies, pero el aroma es prácticamente el mismo. O sea, no le encuentro diferencias ni en longevidad, ni en estela, nada. Así que no volváis locos, coged la versión que hay hoy en día y punto. Solamente la vais a encontrar online. Yo en tiendas es que no me suena ya ni de haberla visto, o sea que sin problema. Voy a cerrar aquí porque si no me voy a dejar las rodillas. Ya está. Pero si buscáis una fragancia con un inicio cítrico, aquí se nota mucho la lima. Además es una lima muy verde, muy refrescante, que en verano destaca todavía más, pero en invierno todavía se la siente, ¿eh? O sea, tiene ahí como chispilla. Este es un perfume ahí energizante de un inicio. Y en el secado vamos a ir encontrando vainilla y maderas. O sea, es una fragancia que evoluciona desde una parte mucho más chispeante, ya os digo, mucho más cítrica, a una cosa más cremosa, más dulce, más suave, que oye, a mí me hace las delicias. En cuanto a rendimiento, todas estas van a tener más o menos un rendimiento sobre las 5 o 6 horas, bueno, si hay alguna excepción os lo cuento, pero más o menos es así. Entonces para mí es lo justo, porque yo salgo por las mañanas, me voy a trabajar, luego ya vuelvo a casa, como y otra vez me vuelvo a ir, pero me refiero, yo reaplico a mediodía, al igual que te lavas los dientes o te peinas, o si llevas maquillaje pues te retocas un poco, pues igual, yo reaplico a lo largo del día, que para mí 6 horas me parece estupendo, tampoco necesito más, no necesito grandes bombas. De hecho, para trabajar no uso bombas, no puedo. Continúo con lo que voy a llamar el trío La La La, porque son tres fragancias muy parecidas y que realmente si tenéis una, pues tampoco te hace falta tener las otras. Por un lado son las fragancias de Trussardidona, el Eau de Parfum y el Eau de Toilette. Os hablé en su día de ellas, igualmente tenéis reseñas y la diferencia principal sobre todo es la proyección, la duración, es decir, el rendimiento es mucho mejor en el Eau de Parfum, al igual que también es un poquito más dulce. Aquí vamos a tener el melocotón y la vainilla más presentes junto al jazmín, mientras que aquí vamos a tener el té jazmín, que es como un poquito más suave, digamos que le quitamos unos graditos y realmente disfruto muchísimo de las dos. Me las he puesto a todo poner, o sea, de verdad, amor, así con mayúsculas. Pero si me tuviera que quedar con una, me gusta casi más el Eau de Toilette, pero por ejemplo en invierno que necesitas algo que te aguante un poquito más, ahí con el frío y tal, me iría por el Eau de Parfum. Es una fragancia que ya os digo, me la he puesto en invierno, en verano, en primavera, en otoño, me da igual, es hiper versátil. Y recientemente he encontrado pues el que podría ser también un sustituto, que es el a ver que lo coloquemos, Marry Me de Lanvin. Realmente estas fragancias son muy parecidas, las dos van a combinar jazmín, melocotón, vainilla, pero el Marry Me, por lo menos en Notino estos últimos meses, ha estado súper económico. O sea, lo he llegado a ver por 22 euros, creo que era el tamaño grande, o sea, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? O sea, para el día a día me parecían opciones súper buenas
De este os hablé además en los florales low cost, así perfumes que oye, que merecen mucho, mucho, mucho la pena. O sea que os lo dejo por aquí. Todo perfumes por menos de 30 euros que realmente, oye, pues que son un sí, que rinden bien y como si fueran más caros, realmente. Así que ese sería mi trío La La La, porque es que los tres son muy parecidos. O sea, muy, muy similares. Si sois como yo y sois súper locuelos y no os importa tener 800.000 parecidos, perfecto, pero si no, con uno realmente es más que suficiente. Aparte de esos, si nos pasamos al terreno así un poquito más FCF, os he hablado mucho de ellos, de los florales cítricos frutales, de los que más utilizo también es el Catre de Boucheron. Y me está faltando el solo ella. Ah, amigo, que lo tengo en la mesa, espera. Digo, me está faltando uno y claro, es que lo tenía ahí que me lo había puesto hoy. El solo lo ve ella, que por cierto, no sé si os ha pasado, lo tengo así puesto porque las últimas veces toda esta parte de aquí, como más embellecedora, se me queda aquí adentro, entonces me fastidia un poquito. Pero bueno, aquí que tenemos, pues igual, combinaciones de jazmín endulzadas. Aquí vamos a tener también las maderas. Este es un perfume más seco, este perfume ya va a llevar el almizcle, un almizcle suave, o sea, el Catre de Boucheron realmente es un perfume bastante tranquilo, pero si estáis buscando una cosita así un poco más femenina, con un poquito más de presencia, pues oye, el Catre está muy bien. Además la naranja amarga del inicio me encanta esa nota. Mientras que en el Solo Loewe, ella, el Eau de Parfum, por favor, no el Eau de Toilette, el Eau de Toilette es totalmente diferente. Aquí vamos a encontrar una fragancia un poquito más dulce. Aquí el melocotón se va a sentir, la pera, digamos que es una composición como muy limpia, pero no en un sentido estricto de ducha, de pulcritud, de recién salido de un baño con Ariel. No, en un sentido de, oye, mujer aseada, ¿no? De que vas con tu ropita limpia, tal, que vas mona. Ese sentido de limpieza, ¿vale? Ese sentido ahí como de mucha paz. Entonces, para todos los días me parecen encantadores. Pero, siguiendo ese sentido así un poco más almizclado, un poquito más acuático, más limpio, el Ocean di Gioia. Esta fragancia es un eau de parfum que igualmente os lo contaba, a mí me hace como un eau de toilette, es bastante más suave, lleva ahí las notas acuáticas, igualmente lleva jazmín, no me gusta a mí el jazmín ni nada, ¿verdad? Y la salida vamos a encontrar una pera bastante más dulce, que es lo que le da un poquito de azúcar a la composición, que a veces se pasa, me gustaría que fuera un poquito menos, pero realmente la sensación general es de sábanas limpias. Para mí este es un perfume blanco y azul, o sea, es calma. Este es un perfume muy chachi para todos los días en ese sentido. Y si queréis ver su reseña completa, os la dejo aquí linkeada, así para enteraros bien, bien, bien de lo que entraña. Pero como veis, todos los perfumes que estoy sacando son fragancias muy cómodas, son fragancias que me las puedo poner sin molestar absolutamente a nadie, o sea, realmente creo que es muy difícil que alguien se moleste llevando esto alrededor y para mí es básico. Yo ya os lo he contado miles de veces, yo trabajo sin distancia de seguridad, soy fisio y eso es piel con piel. Entonces, pues si tú estás tratando, por ejemplo, os pongo un ejemplo, unas migrañas, ¿no? Dolores de cabeza muy fuertes, tal, y estás tú aquí trabajando en el cuello, pim, 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 pim. Mira dónde están las muñecas y mira dónde está la nariz del paciente. O sea, como lleves un monstruo, es que le mata, pobrecito mío, tienen que ser cosas tranquilas. Y para eso, para esos momentos de pacientes con mucho dolor, pacientes que están así, los pobrecitos, que lo que necesitan es relax, yo recurro a la aromaterapia. De hecho, el brumizador me encanta usarlo en la clínica, pero también conmigo. Y para eso, Mon Guerlain de Guerlain. Una fragancia que pasó de la, no la decepción, pero sí de, bueno, pues yo ni le miraba, o sea, no me hacía gracia ninguna, al amor total y absoluto. Aquí tenemos vainilla junto a la lavanda, son para mí las notas principales, lo que le da un aura súper cálida, envolvente, un perfume que transmite paz, transmite tranquilidad. Es una sensación con él de, nada, tranquila, que todo va ok, todo, nada, perfecto. Entonces, para mí esto en el trabajo es vital, me parece de lo más bonito. Y me la he puesto igual en invierno, en verano, para dormir de día, de noche, da igual. Para mí es mi perfume de paz, además me huele a paz mental, no sé cómo deciros. Es un perfume que a mí me transmite una calma
y una madurez total. O sea, ya no solamente de decir, ¡ay, qué rato más calmado! No, sino como de persona que tiene todas las cosas hechas, que tiene todas sus ideas claras y que va a seguir adelante porque no pasa nada, no hay nada que la inmute. Pues a mí eso, no sé, para mí este sería un perfume ideal para una mamá o para alguien muy tierno, alguien dulce, alguien que realmente transmita eso a los demás. O sea, este perfume no me lo imagino yo para irte a comer el mundo, irte para una discoteca, irte ahí con mala leche. Este perfume es todo lo contrario y por eso me encanta. En cuanto a duración, este perfume me llega a las 8 horas, lógicamente ya con una estela mucho más suave, pero sí que me las hace. Entonces sería el más alto en duración respecto a todos los demás. Y no puedo dejar de recomendároslo. Mon Guerlain, la versión Eau de Parfum. Y el último del que os voy a hablar es un perfume que se lanzó ya hace muchísimo tiempo y yo lo he descubierto hace relativamente poco, que es el Versace Cristal Noir. Una fragancia que, digamos que tiene sus luces y sus sombras. Una fragancia que mucha gente le encanta y a mucha gente le decepciona. Y bien, os voy a contar un poco mi historia con ella. Realmente este perfume hace años que me llamó la atención por las notas que tenía, parecía así como muy tropical, muy playerito. Esto tiene muy buena pinta. Os digo que fue hace años y yo hace años una compra ciegas de 50-60 euros no la hacía. O sea, me parecía una locura. Ahora ya sí. Más caras. Para lo que hemos quedado. El caso, que me olvidé bastante de él, pero una vez hablando con vosotras, hablando por Instagram y tal, en un preguntas y respuestas creo que fue, me la recomendabais sí o sí, sí o sí, sí o sí. Bueno, pues de esto que apareció y al final era de una chica, este perfume, por eso es antiguo, porque eso es el Eau de Parfum. Y dije, pues ya está, esta es la oportunidad. Hacemos aquí un truequecillo y se viene para casa. Me ha encantado. O sea, no es lo que yo pensé que sería en un momento. Si este le buscáis pensando en un perfume playero, en un perfume que os recuerde a esas pieles bronceadas bajo el sol, no tiene nada que ver. Para mí este perfume, la gardenia es la nota principal, junto a una salida bastante especiada, una salida ahí picante, lleva pimienta, lleva jengibre, que mirad que no me suele gustar, pero lo lleva cardamomo, pero para mí aquí la flor principal es la gardenia en su faceta más cremosa. Yo cuando me pongo este perfume tengo la sensación de que me he puesto una crema cara en el cuerpo, o sea, tengo la sensación de decir, wow, aquí voy yo bien perfumada, pero bien untuosita, no untuoso, cremoso, porque tampoco tiene una sensación aceitosa. Y como floral blanco me parece espectacular. Fue llegar y enamorarme. De hecho, planeo hacerme con un repuesto de este. Ya os digo, versión Eau de Parfum, el Eau de Toilette no lo he probado. Me gustaría mucho probarlo y compararlo, a ver si hay tanta diferencia o no. Y bueno, sobre la mencionada nota de coco de Cristal Noir, este, ya os digo que pertenecía a otra persona, es tipo tester y aquí nos habla de las notas. Entonces te pone que en el corazón lleva gardenia, peonía y azahar, mientras que en el fondo lleva ámbar, sándalo y almizcles. En ningún momento menciona el coco, o sea, no sé si lo vais a poder ver, que espero que sí. Y yo el coco tampoco es que lo note, o sea, noto esa cremosidad, noto... Para mí, ya os digo, para mí esto es una crema de lujo, pero así un coco tropical abiertamente, no. Además, le veo muy versátil, ya os digo, este cuando me llegó era invierno, ya a finales del invierno sería, una cosa así, y perfecto, y ahora con el verano igual, o sea, esto es de los de todo tren, todo el año, así que, oye, realmente aquí tenéis unos cuantos de mis favoritos del día a día, de los perfumes que más utilizo, que oye, que, a ver, dentro de estos pues tengo grandes, o sea, por ejemplo el Trussardi ya sabéis que me encanta, Mon Guerlain también, pero al final tengo tantos que depende un poco del estado de ánimo de ese día, de cómo me sienta, de lo que quiera hacer, del plan, etcétera, para que use unos u otros. ¿Que me encantan las bombas? Sí. ¿Que las uso muchísimo menos? También. O sea, va todo uno con otro. Y tengo aquí el secante, el de Crystal Mar, y estoy feliz de la vida. Increíble cómo huele este perfume.
No es nada lo que yo me imaginaba. Si este perfume me lo hubiera comprado hace años, cuando tuve ese antojo y cuando pensé que iba a ser un coco tropical, me hubiera llevado un chasco brutal, pero brutal, monumental, de estos de estamparte contra la pared y decir, Marta, por Dios, no compres a ciegas. Pues sí, de esos. Pero hoy en día es perfecto al estilo en el que estoy llevando últimamente, que me estoy yendo mucho al terreno floral y estoy muy contenta. Ya sabéis que estoy ahí en modo, voy a probar cosas, voy a experimentar, quiero variedad y estoy feliz, muy feliz. Así que no sé, contadme, ¿cuál es vuestro perfume versátil del día a día, el que más utilicéis para ir al trabajo, para salir? No sé, dejadme en comentarios y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!